Cuando piensas en Disney, probablemente imagines castillos encantados, ratones amigables y princesas cantando en mundos de fantasía. Pero detrás de esa imagen mágica y colorida, existe un pasado mucho más turbio. Uno que la compañía ha tratado de dejar atrás, pero que sigue generando polémica hasta hoy. Este no es el Disney que conociste en tu infancia. Hoy te contaré lo que nadie quiere que sepas sobre los orígenes, los secretos y las controversias que han manchado el legado del estudio más poderoso del entretenimiento. Bienvenido al lado oscuro del mundo mágico. La figura de Walt Disney ha sido idolatrada por generaciones, pero también está rodeada de controversia. Algunos historiadores y ex colaboradores han señalado actitudes preocupantes, desde reuniones con miembros del Comité de Actividades Antiestadounidenses hasta comentarios y chistes ofensivos que fueron documentados en años posteriores. Varios empleados afroamericanos y judíos que trabajaron en los estudios en los años 30 y 40 denunciaron discriminación dentro del entorno laboral. Aunque muchos defienden a que Walt era simplemente un hombre de su tiempo, otros aseguran que su influencia ayudó a perpetuar estereotipos racistas en producciones animadas como Canción del Sur, una cinta que hoy está prácticamente prohibida por Disney y que no encontrarás en Disney Plus. Lo inquietante es que la compañía ha querido borrar esta etapa. Su existencia dejó una huella importante en la forma en que millones de personas crecieron viendo ciertos estereotipos, sin saberlo. En la superficie, los estudios Disney eran un sinónimo de fantasía, alegría y una visión colorida del mundo. Pero en 1941, esa fachada se derrumbó. Durante la llamada Edad Dorada, cuando Disney ya era un titán tras el éxito de Blancanieves y Pinocho, los empleados vivían en un ambiente de creciente descontento. Los animadores trabajaban jornadas que superaban fácilmente de las 10 o 12 horas diarias, y a pesar de que Disney se llevaba todo el reconocimiento mediático, los artistas apenas aparecían en los créditos y cobraban sueldos bajos. La desigualdad era evidente. Algunos animadores estrella ganaban muy bien, mientras que otros apenas podían cubrir sus gastos. Para empeorar las cosas, había favoritismos internos. Las oportunidades de ascenso y de recibir crédito público dependían en gran mayoría a la cercanía con Walt. Quien no estaba en su círculo quedaba relegado. En mayo de 41, la tensión explotó. Cientos de animadores salieron a las calles con pancartas, exigiendo condiciones laborales más justas, mejor salario, reconocimiento y una representación sindical legítima. La huelga se prolongó durante semanas y las imágenes de Mickey y Goofy, caricaturizadas con pancartas, comenzaron a circular. Era irónico. Los creadores de la alegría protestando en masa por la falta de ella. Walt Disney, en lugar de negociar, respondió con dureza. Acusó de los huelguistas de ser comunistas infiltrados y se negó a ceder. Su orgullo y su control absoluto del estudio estaban en juego. La situación llegó a tal punto que el gobierno estadounidense, a través del Departamento de Trabajo, tuvo que intervenir. Mientras tanto, Walt se exilió, temporalmente en América Latina, bajo el programa de Buena Vecindad, impulsado por Roosevelt, con la excusa de un viaje cultural, pero en realidad huyendo del conflicto. Cuando la huelga terminó, el daño ya estaba hecho. Muchos artistas fueron despedidos o vetados. Otros nunca volvieron a confiar en la compañía. La famosa familia Disney se rompió, y aunque la empresa siguió creciendo, ese fue uno de los momentos más oscuros en su historia. Lo más irónico es que, mientras Dumbo se producía, una película que habla de exclusión, humillación y redención, los mismos creativos detrás de ella vivían algo parecido en la vida real. Esta huelga no solo marcó un antes y un después en Disney, sino en toda la industria del entretenimiento. Demostró que incluso los mundos más mágicos pueden esconder una realidad laboral desigual y profundamente humana. Para millones de personas, películas como Dumbo, Peter Pan, Los Aristogatos o El libro de la selva son parte esencial de su infancia, pero tras sus entrañables personajes y melodías inolvidables se esconden elementos que hoy resultan profundamente problemáticos. A simple vista, Dumbo es la historia de un elefante que aprende a superar el rechazo, pero hay una secuencia que ha generado controversia durante décadas.
la aparición de los cuervos. Uno de ellos se llama Jim Crow, un nombre que en Estados Unidos es directamente asociado con las leyes de segregación racial que discriminaban brutalmente a los afroamericanos hasta bien entrado al siglo XX. Además, el diseño, la manera de hablar de los cuervos, con acento sureño y estereotipos del jazz afroamericano, y su comportamiento, reflejan una caricatura de los hombres negros de la época. Aunque algunos defienden que estos personajes muestran simpatía y ayudan a Dumbo a volar, la elección de sus voces, sus nombres y su rol como espectadores del sufrimiento del protagonista ha sido objeto de análisis crítico por generaciones de estudiosos. En Peter Pan, la representación de tribu de piel roja, como se los llamaba en la película, es directamente ofensiva. Se les muestra como salvajes, con lenguaje simplón, bailes exagerados y canciones burlonas como ¿qué hace el rojo al piel roja? Esta escena fue celebrada en su momento como divertida, pero hoy en día es considerada uno de los ejemplos más evidentes de apropiación cultural y ridiculización del pueblo. La crítica no solo apunta a los estereotipos, sino a cómo se usaron los personajes indígenas solo como decorado exótico para resaltar lo civilizado que era Peter Pan y su grupo. En Los Aristogatos, uno de los gatos, Sungon, está claramente inspirado en estereotipos asiáticos. Tiene ojos rasgados, habla con acento forzado y toca el piano con palillos. Esto ha sido señalado como una representación racista de los asiáticos, en una época en la que los estereotipos en cine estaban muy normalizados, pero causaban daños duraderos en la percepción pública. Lo mismo ocurre con el libro de la selva, donde se ha acusado a Disney de reforzar la idea de jerarquías raciales mediante personajes como el Rey Louie, cuya forma de hablar, al estilo afroamericano, ha sido vista como reflejo del racismo de la época. Estos ejemplos no buscan cancelar el pasado, sino ponerlo en perspectiva. Los clásicos de Disney son parte de la historia cultural global, pero también lo son las formas en que la cultura dominante ha retratado al otro. Y si no, lo miramos con ojo crítico, correremos el riesgo de seguir normalizando mensajes profundamente dañinos, disfrazados de cuentos infantiles. Walt Disney es considerado uno de los iconos más importantes del siglo XX. Era un visionario, un genio creativo, pero también ha sido una figura envuelta en polémicas y sospechas, algunas de ellas profundamente inquietantes. Entre los rumores más persistentes se encuentran aquellos que lo vinculan con ideologías autoritarias, especialmente durante los años 30 y 40. Si bien hay pruebas concluyentes de que Walt Disney fuera un simpatizante del nazismo, durante años ha señalado su aparente afinidad con algunas de las figuras del Tercer Reich. El caso más citado es su reunión en el 38 con Leni Riefenstahl, la cineasta favorita de Hitler, autora de la infame propaganda nazi El triunfo de la voluntad. Esta reunión se dio solo 2 semanas después de la Noche de los Cristales Rotos, el pogromo contra ciudadanos judíos en Alemania, que marcó un punto de no retorno de la persecución nazi. Muchos en Hollywood decidieron cortar relaciones con figuras del régimen, pero Disney recibió a esa mujer con amabilidad, según los informes que mostró los estudios. Años después, cuando fue a confrontarlo por ello, Walt dijo que no estaban al tanto de la magnitud de los eventos, pero la sombra de esa reunión permanece. Durante décadas, ex empleadas, periodistas y críticos han acusado a Disney de mantener posturas antisemitas. El famoso crítico Neville Gable, quien escribió una de las biografías más detalladas del empresario, señaló que no hay evidencia clara de que Walt Disney odiara a los judíos, pero sí toleraba bromas y actitudes antisemitas dentro de su círculo. En una industria con presencia judía, Disney era visto como alguien que se mantenía distante e incluso despectivo hacia sus colegas. Además, varios artistas judíos reportaron haber vivido discriminación o haber sido excluidos de proyectos importantes dentro del estudio. A mediados del siglo XX, Disney se posicionó claramente contra de los sindicatos y la izquierda política. Fue informante activo del FBI, liderado por Hoover, y uno de los empresarios que denunció a colegas durante la caza de brujas del macartismo. Es decir, Walt Disney colaboró con el gobierno estadounidense, señalando a artistas que él consideraba subversivos o comunistas, lo que llevó a muchos de ellos a ser perseguidos y vetados en la industria.
Lo más oscuro no es solo que lo hiciera, sino que algunos de estos denunciados eran antiguos empleados que habían participado en la huelga de 1941, la misma que dijimos antes. La imagen de Walt Disney, como el tío amable del ratón Mickey, choca de frente con estas revelaciones. No se trata de borrar su legado artístico, sino de comprender que incluso los iconos más idealizados pueden tener un lado oscuro, porque si ignoramos el contexto histórico y las decisiones que marcaron la época, terminamos perpetuando mitos y no realidades. Durante décadas, los parques temáticos de Disney han sido sinónimo de alegría, inocencia y entretenimiento para toda la familia. Pero detrás del telón de sus castillos, princesas y desfiles, se han escondido casos muy perturbadores que ensucian la imagen del llamado lugar más feliz del mundo. Desde los años 90, múltiples empleados, trabajadores e incluso ejecutivos de Disney han denunciado casos de abuso sexual, acoso laboral y explotación, especialmente en sus parques temáticos de Estados Unidos. En muchos casos, las víctimas eran menores de edad o jóvenes trabajadoras que ocupaban puestos como personajes disfrazadas, animadoras o asistentes de eventos. Algunos testimonios indican que, al denunciar internamente estas situaciones, eran ignorados o presionados para guardar silencio, con el argumento de no dañar la imagen de la marca. Un ejemplo inquietante es el de Mitchell Laney, un ejecutivo de marketing que fue condenado en el año 2019 por abuso sexual infantil. Aunque sus crímenes ocurrieron fuera del entorno de Disney, el caso generó controversia porque ocupó altos cargos dentro de la compañía durante muchos años, y su conducta había sido señalada en entornos profesionales. Se ha informado de casos en los que, en lugar de investigar a fondo las acusaciones, Disney simplemente reubicaba a los trabajadores acusados o les ofrecía acuerdos de salida sin consecuencias legales. Esto permitió que personas potencialmente peligrosas continuaran trabajando con acceso a niños y familias. En algunos casos, incluso se afirmaban acuerdos de confidencialidad, con los cuales la víctima recibía compensaciones económicas a cambio de no hablar públicamente ni demandar. Esto fue denunciado por activistas como una forma de lavado corporativo de crímenes graves. Dentro de los parques, muchos empleados han descrito una cultura donde que dejarse está mal visto. La frase "no rompas la magia" se convirtió en una especie de regla no escrita. Si algo va mal, se oculta. Y esta cultura ha sido criticada por permitir que en casos graves se mantuvieran bajo la alfombra durante años. En 2022, un artículo de Los Angeles Times, una docena de testimonios de ex empleados de Disney y Disney World que relataron abusos verbales, acoso y represalias internas por intentar denunciar. El hecho de que una empresa tan poderosa como Disney haya permitido por acción u omisión que ocurran estos hechos tan graves nos obliga a mirar más allá de la magia. Las historias oscuras dentro de sus parques no son simplemente anécdotas incómodas, son reflejos de un sistema que muchas veces prioriza la imagen pública por encima de la seguridad y dignidad de las personas. Aunque muchos piensan en Disney como un estudio de entretenimiento inocente, la verdad es que la compañía ha sido durante décadas una de las corporaciones más influyentes del mundo a nivel político y geoestratégico. Esta influencia ha servido no solo para expandir sus negocios, sino también para censurar contenidos, modificar narrativas históricas y formar alianzas con gobiernos de dudosa reputación. Uno de los casos más sonados fue el estreno de la versión live action de Mulan en 2020. La película se vendía como un homenaje a la cultura china. Fue parcialmente filmada en Xinjiang, una región ampliamente criticada por ser el epicentro de violaciones de derechos humanos contra la minoría uigur. Lo más perturbador es que, en los créditos de la película, Disney agradeció a las entidades gubernamentales chinas que han sido señaladas por estar involucradas en campos de reeducación. Esto causó un boicot internacional y desató un debate sobre hasta qué punto Disney estaba priorizando su acceso al mercado chino por encima de la ética. No ha sido solo en China. Durante años, Disney ha modificado, censurado e incluso eliminado contenido de sus películas y series,
para ajustarse a las leyes o normas culturales de distintos países, pero también lo ha hecho por conveniencia comercial o presión política. Dos ejemplos te los doy ahora. El retiro de escenas LGTBIQ+, en ciertas versiones internacionales de películas como Lightyear o Doctor Strange 2, cambios en diálogos o símbolos considerados ofensivos, como en Aladdin o Piratas del Caribe, eliminación completa de películas antiguas de la plataforma Disney por contener mensajes inapropiados, sin ofrecer contexto histórico de educación, como Canción del Sur o Dumbo. Detrás de esta censura está la obsesión de la compañía por preservar la imagen impoluta, incluso a costa de reescribir su propia historia o colaborar con regímenes autoritarios para no perder ingresos. Lo que preocupa a críticos, periodistas y académicos no es solo la censura, sino el hecho de que Disney tiene hoy un poder cultural y mediático casi sin competencia. Controla franquicias como Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic, y su capacidad para moldear el contenido global es inmensa. Algunos han llamado a esto una monarquía corporativa, donde una empresa privada decide que el mundo puede ver o no, sin regulación real ni transparencia. Detrás de la sonrisa de Mickey Mouse y la música encantadora de sus películas, Disney ha mostrado que también puede ser una maquinaria fría y estratégica, capaz de adaptar sus principios según le convenga. Y eso, para muchos, es más escalofriante que cualquier villano animado. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes que incluso el mundo más mágico tiene sus sombras. Disney, la compañía que alimentó nuestros sueños infantiles, también tiene un pasado lleno de decisiones oscuras, alianzas cuestionables y secretos que nunca quiso que salieran a la luz. ¿Conocías alguno de estos casos? ¿Crees que una empresa puede dejar atrás su pasado simplemente ignorando? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más contenido perturbador como este y activa la campanita para no perderte nada. Y recuerda, en el mundo real, el castillo más brillante puede esconder calabozos.